Bueno, el día de hoy tenemos nuestra serie, continuamos nuestra serie por amor. Fíjese que quiero contarle que ya solo nos queda esta semana y la próxima semana ya. Y prácticamente vamos a ir saliendo de la serie. Pero pues faltan muy hermosos mensajes. Bueno, fíjese que hemos estado viendo cómo amar la ciudad, cómo estar llenos del Espíritu Santo, cómo los apóstoles, cómo los milagros eran hechos por el Señor por amor a nosotros, hechos por los apóstoles, por amor a la gente, por amor a los que necesitaban de Dios. Era una misión por el amor de toda la gente. Pero hoy yo quisiera que vayamos un poquito más allá. Diga conmigo, más allá. No vamos a estar ahí con que el familiar, con la persona que usted más ama. No, vamos a hablar de hacer cosas por gente que nos ha hecho hasta daño quizá. El evangelio es así. Se nos pide que perdonemos a aquellos que nos han hecho daño. A veces no lo entendemos y nos cuesta, pero quiero que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, y pues dice la palabra que Saulo, o sea, el futuro Pablo, dice, fue a hablar con los sacerdotes, fue a hablar con las autoridades religiosas en Jerusalén para que le dieran cartas para ir y capturar los seguidores del camino, los seguidores del Señor, que les decían los del camino. Dígale al que está a su lado, yo soy de los del camino, dígale. Y entonces estos creyentes, pues tenían que andar huyendo porque había un montón de gente. Estaba Pablo con un ejército de gente buscando a los creyentes para, pues a veces los condenaban a muerte, los apedreaban. Y pues Pablo fue a pedir licencia para matar. Yo digo que era como la licencia que le dan a James Bond 007, aquel que dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Bond, James Bond. Cuando yo lo conocí le dije Lito, José Lito le dije. Y entonces Saulo tenía como James Bond licencia para matar. Era prácticamente, fíjese, un tipo que por su creencia religiosa mataba a la gente, o los perseguía y los capturaba y los entregaba a que otros lo mataran. Pero qué tremendo lo que la religión hace. Y así ha sido este asunto de la religión. Si usted recuerda, cuando tuvimos nosotros hace más de 20 años un evento donde murieron casi 6,000 personas, que por religión, ¿verdad? Ellos quieren matar a todo el mundo, porque todo el resto del mundo, el que no esté en su religión, son infieles. Pero el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios, y nuestros estándares son mucho más altos que los de cualquier religión. Nuestro estándar está amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios primero por sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el mandamiento más alto. Entonces voltee al prójimo o a la prójima que tiene al lado y dígale, pues te voy a amar, no me queda de otra, ¿qué voy a hacer? Ahora, si ya ama a la persona y se lleva bien con ella, dígale, mi amor, viste, estamos en lo correcto, dígale, te amo, hágale un ojito, algo haga. Pues Pablo consigue su licencia. Él se metía a las casas, arrastraba a las mujeres creyentes, los hijos de los creyentes, el creyente, quien fuera, y se va para Damasco, que queda en el territorio que hoy es Siria. Es más, la ciudad todavía está ahí. Y entonces, cuando va por el camino hacia Damasco, hay una gran luz que le aparece. Él ve la luz y escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo,
¿por qué me persigues? ¿Qué cosa más dura es darle patadas a un aguijón? Usted imagínese que está ya ahorita que viene el mundial, que está en un tiro de penalti, pero en vez de la pelota hay una punta de aguijón así, y usted viene con toda la carrera y usted le da ¡ta! Le dolió. Es que los que nos imaginamos mucho hasta nos duele, hermano. Pero eso es lo que el Señor le dice a Pablo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y me encanta porque cuando dice ¿por qué me persigues? Se refiere a nosotros. Se refiere a usted, a mí, a sus hijos. Dice, Dios no le está diciendo, Jesús no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mi gente? No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Qué cosa más hermosa, ¿no? Que Jesús, cuando dice eso, es como que extiende sus brazos y nos mete dentro de Él. Y cuando nos mete dentro de Él, dice, ustedes son míos. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Qué hermoso ser de Cristo, pertenecer a Jesucristo. Tanto que cuando las cosas se ponen feas, Él interviene y dice, es como que me lo hagan a mí. Son mis hijos, es mi pueblo, es mi cuerpo. Entonces, qué tremendo lo que Jesús está revelándonos en esta porción de la palabra, porque prácticamente nos está diciendo, wow, estamos dentro de Cristo, somos parte de Él, somos de Cristo. Qué hermoso. ¿Lo había pensado así? Entonces comienza una conversación y Pablo queda ciego, asustado, aterrorizado, pero más que todo, después de esa conversación, algo cambió en su corazón. Total, lo llevan a Damasco. Dice que estuvo en una casa en Damasco donde Judas, y estuvo 3 días sin comer ni beber. O sea, lo primero que Pablo hizo después de su desconversión, porque lo que le quiero explicar es que Pablo no fue que se convirtió, Pablo se desconvirtió. Hay gente que ha sido religiosa desde pequeña, que no necesitan convertirse, necesitan primero desconvertirse para poder convertirse. Yo era uno mire, yo era tan ateo, pero cuando me convenía me ponía religioso. Era tan religioso que cuando me convertía al Señor e iba a la iglesia, yo no podía levantar las manos. Estaba atado por un espíritu religioso. No podía levantar las manos para adorar. Si a usted le ha pasado que le cuesta levantar las manos, moverlas y adorar al Señor, quizás sea un espíritu religioso que tienes que echar fuera. Diga conmigo, fuera todo espíritu de religión. Ahora, Jesús llega, se rompe esa religiosidad y comienza una relación con Pablo. Usted puede ver que comenzaron a platicar. Eso es una relación. Usted no platica con alguien con quien en realidad, ¿cómo es que usted va a platicar con Dios? Si usted es creyente, usted necesita aprender a hablar con Dios. A eso nosotros le llamamos la oración. Orar, me decía mi mentor cuando era yo recién convertido, o nuestra mentora, decía, orar no es más que hablar con Dios como quien habla con un amigo. ¿Has hablado con Dios últimamente como que es tu amigo? Deberíamos hablar con Él, platicar con Él. Él ya sabe nuestras cosas,
pero Él quiere que se las contemos de todas maneras. A veces simplemente quiere estar con nosotros, puede que no se necesite una conversación, simplemente entrar, apartarnos y estar en su presencia. Y tú te recuestas en Él y tú lo sientes que Él está ahí. Y no se dijo ninguna palabra durante media hora, una hora, pero tú no sales igual de ese lugar, porque estuviste con Él. Tiene una relación con Dios. Qué hermoso que Él llega y se le revela a Pablo y le dice: vamos a comenzar a tener una relación juntos. Y entonces el Señor, pues, lo deja. Pablo está allá en Damasco, 3 días en una habitación, tirado allá, confundido, preocupado, ciego. ¿Usted se preocuparía si está ciego? Un día, cuando estaba estudiando en la Fuerza Aérea en Venezuela, habían unos cables de electricidad sueltos. Yo cometí el error de pegarlos así. Era una conexión de un aire acondicionado de 220 voltios y aquella explosión me hizo caer lejos. Pero el mayor problema que tuve fue que me quedó una luz blanca en el centro de mi visión y me pasaron varias horas y yo no veía. Y, o sea, sí veía por los lados, pero en el centro yo tenía una pelota blanca de la explosión y eso explotó tanto que al día siguiente se fue haciendo más pequeña. Pero aún con los ojos cerrados yo veía como un sol en medio. Y al día siguiente amanecí con los ojos como que me hubieran raspado con arena dentro de los ojos. Yo no sé si a Pablo le pasó algo parecido, pero yo, cuando leo la historia, me acuerdo de aquel día y digo: Dios mío. Hay también una gente que cuando hace soldadura se descuidan de poner su máscara protectora y les ha pasado lo mismo, según me contaban los muchachos con los que se construyó aquí el segundo nivel. Entonces, Pablo está ciego, preocupado, confundido, simplemente recordando aquella voz. Y ahí quiero que retomemos la historia en el versículo 10, porque dice el versículo 10, ya Pablo está en esa habitación, ya quedó allá, pero dice que había un creyente en Damasco llamado Ananías. Diga conmigo: Ananías. Y el Señor le habló en una visión y lo llamó. Mire qué tremendo. El Señor le habla en visión y lo llama y le dice: Ananías. Dígale al de al lado: Ananías. Y Ananías le respondió: sí, Señor. Qué obediente Ananías, qué atento, ¿verdad? Así somos nosotros con el Señor. Así el Señor nos habla y nosotros estamos ahí: Señor, lo que tú digas, Señor. Profetícele el de lado: amén, 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 dígale: amén, amén. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento le dice: él está orando. Le he mostrado en visión, mire, doble visión. Le mostró a Saulo y le mostró a Ananías. Y a Ananías le muestra y le dice: ve donde Saulo. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, Pablo ya lleva 3 días ciego. Ya el hombre ha de pensar: bueno, esta condición como que va a ser permanente.
esto como que ya no tiene solución. Yo me imagino la intercesión, la oración de Pablo, el clamor de Pablo durante todos estos 3 días, y cada vez que pasan las horas, ¿usted cómo clamaría si estuviera ciego? ¿Será que gritaría? ¿Será que le rogaría al Señor? No sé qué tanta fue la oración de este hombre, que Dios mismo se le apareció y le puso la visión de Ananías. Qué tremendo, ¿no? Diga conmigo, la oración tiene poder. La oración, mire, a veces decimos, o cuando estudiamos teología, dice, pero la oración no cambia a Dios, dice. Porque Dios es un ser supremo. La oración a quien te cambia es a ti. Pero muchos ejemplos en la Biblia me muestran que cuando el pueblo oró, cuando el pueblo ayunó, cuando la gente se humilla, Dios cambia. Entonces, ¿tenemos el poder de cambiar a Dios? Se lo dejo como pregunta retórica, no la conteste. Simplemente piense. Pablo ora 3 días, ruega, y le muestran a un Ananías. Diga conmigo, un Ananías. En nuestros retiros de almas prosperadas hay gente que nosotros le hemos llamado Ananías, que son los que están sirviendo a los que asisten al retiro. Si usted no ha ido a un retiro, regístrese para el próximo retiro. Puede registrarse en la recepción, puede registrarse con uno de los líderes de grupos. Dígale, ¿cómo es eso que tú? Mire, le doy permiso a todos los que están aquí. Yo sé que aquí hay muchos líderes también, pero le doy permiso a los que quizá no son líderes de grupo o líderes de un equipo de servicio, de que vayan donde su líder, le vean a los ojos y le digan, ¿cómo es esto que tú no me has invitado a un retiro de almas prosperadas? ¿Cómo es eso? ¿Me amas o no? Pero dígaselo bien en serio. ¿Cómo es posible que tú sí fuiste, verdad? Ah, sí, tú sí, que prospere tu alma. ¿Y la mía? Le doy permiso de que vaya y le reclame a todo el liderazgo de la iglesia, porque necesitan tener un corazón más parecido al de Ananías. Mire el corazón de Ananías. Primero está con temor. Vea el versículo 13, le dice, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Diga conmigo, cosas terribles. Pablo había hecho cosas terribles. Y dice, además, aquí está la licencia para matar. Tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre, Señor. Amado, imagínese que si invocases el nombre de Cristo Jesús, te arrestaran. Hay países donde te arrestan, en todo Asia, la mayor parte de África. Aunque fíjese, el avivamiento en África es el mayor avivamiento que tenemos en esta década, en este siglo. Creo que ellos están viviendo prácticamente lo que vivió la iglesia primitiva: persecución, y sin embargo la iglesia crece más allá que acá, donde tenemos toda la paz, toda la libertad. La gente considera la iglesia, la fe, el cristianismo como una opción de la cultura, una cosa más que quizás si tengo tiempo voy a hacer. La gente lo piensa y lo tiene como una cuestión secundaria. Sin embargo, en estos continentes hay persecución. Si mencionan el nombre de Jesús, los matan. Si se descuidan y les descubren una Biblia, van presos. O sea, y sin embargo, ahí están hiper, super, requete, contra apasionados.
¿qué pasa con la iglesia de Estados Unidos? ¿Qué pasa con...? Yo digo que tenemos el flagelo de la comodidad. No quiero empezar a orar y decirle: Señor, desacomódalos a todos, quítales el trabajo, que los persigan, que los metan presos. No quiero orar así. Qué fuerte sería que el pastor se ponga a orar: Señor, que nos metan a todos para que te podamos seguir, Señor. Porque si no, ¿usted quiere que el pastor ore así? Entonces dígale al de al lado: póngase las pilas, mi hermano, póngase las pilas. Verso 15, el Señor le dijo, y aquí sí me quiero detener un momentico. Mire lo que dice. El Señor le dijo: ve, porque Él es el terrible. Porque era terrible. Y sin embargo, mire cómo lo ve Dios. Es mi instrumento. Yo lo elegí. Mi instrumento elegido. El más improbable de todos. El más terrible de todos. El más descarriado. El que más mal había hecho. Es un instrumento escogido. Ay, así me sentí yo cuando me escogió el Señor. ¿Sabe cuál era mi miedo? De convertirme, porque yo estuve meses, ¿qué? 3 meses, 4 meses, 6 meses, yo no sé cuántos meses estuve, y la analizaba y la pensaba y ponía en la computadora y sacaba conclusiones, escribía, decía: ay, pero es que si me convierto, ¿qué me irá a hacer Dios a mí? Porque yo sabía lo terrible que era. Yo me paraba en una calle y le gritaba a la gente: ¿quiénes creen en Dios aquí? Les voy a demostrar que Dios no existe. Y gritaba: si Dios existe, que caiga un rayo y me mate ahora mismo. ¿Vieron que no existe?, les decía. Nunca me cayó un rayo. Me pegó mi sustito después, pero un rayo no. Que quedé, fíjese, trabajando con una planta, con el combustible y viendo, me explotó en la cara y las pestañas mías eran bien bonitas antes. Digo yo, me tocó como Pablo casi. Me tocó casi, gracias a Dios que no quedé ciego, pero andaba de pestañear todo el día. Y me tuve que poner gorra y usar porque molesta la luz, molesta la basura, molesta todo. Pero el instrumento elegido era Pablo. Ananías le dice: Señor, ¿tú quieres que yo me vaya a meter a la cueva del lobo, Señor? Con ese hombre que tiene orden de arresto para llevarse a todos los creyentes. ¿Y tú quieres que yo vaya? Y Dios le dice: ese es mío. Es mi instrumento. Y Ananías va. Yo digo que Dios lo llenó de amor. Dios le dio una fuerza sobrenatural en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Y aquel hombre agarró camino y empieza a ir hacia la casa de la derecha, hacia la calle de la derecha, a la casa de Judas, a buscar al más terrible de los perseguidores de cristianos de la época, a los Osama Bin Laden de aquel tiempo. Fíjese que esa palabra, mi instrumento elegido, es la palabra
Skeuos. Diga conmigo, skeuos, con K. S-K-E-U-O-S. Skeuos. Espero que nunca se le olvide la palabra. Yo creo que termino de predicar y hasta a mí se me olvida. Lo que no se me va a olvidar es lo de instrumento útil. Acuérdese de instrumento útil y el significado de esta palabra. En el diccionario griego significa vasija diseñada para contener algo valioso. Esa es la definición de instrumento útil, instrumento elegido. O dice, o arma forjada para una batalla específica. El griego es bien rico, bien mental y emocional. El hebreo es bien florido, bien de acción, bien de hacer algo. Pero cuando yo leo esto, dice instrumento elegido, vasija diseñada para contener algo valioso. Yo quiero que usted le ponga una mano en el hombro al de al lado y le diga instrumento elegido, dígale, vasija diseñada para contener algo valioso. Y ahora señálelo y dígale arma forjada para una batalla específica. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Para la iglesia de la época, Pablo era un arma satánica para la destrucción de la iglesia. Y Dios le revela a Ananías y le dice: espérate, no te equivoques, porque este es un instrumento elegido para batallas específicas, para contener algo valioso, para cambiar la historia, para cambiar tu familia. Tú eres un instrumento el que fue elegido para cambiar tu familia, para ganar almas, para salvar a alguien en el trabajo, para salvar a alguien en donde sea que tú vayas. Diga conmigo: soy instrumento elegido. Qué tremendo lo que sucede ahí. Yo creo que necesitamos reflexionar en esto. Todos tenemos en nuestra familia algún Saulo. Todos conocemos entre nuestros amigos a un Saulo de Tarso, a un instrumento terrible que lo vemos como un instrumento que definitivamente a veces lo podemos dar como caso perdido. Lo podemos dejar como quien dice: ya con este no puedo hacer nada. Si lo miras con ojos de religiosos, podés pronunciar palabras de condenación y decir: este nunca va a cambiar. Ya mejor no le hago ni caso, ni lo llamo, ni hago ningún esfuerzo por él, porque qué bárbaro todo lo que hace. Y sin embargo, Dios nos está diciendo: algo se puede hacer. Yo tengo elegidos en tu familia, tengo elegidos entre tus amigos, tengo elegidos entre tu gente, tengo elegidos en todas partes. Aquel que tú lo estás viendo como un adicto, yo lo puedo estar viendo como un próximo ministro, un próximo evangelista. Pueblo de Dios, aquel que está persiguiendo a que te está haciendo daño, tal vez Dios lo está viendo como el próximo ministro que Él va a usar, como la próxima persona que como el instrumento escogido para salvar a muchos. Aquellos que quizá nosotros mismos hemos descalificado, el cielo los tiene más que calificados. Entonces, no descalifiquemos a nadie a la ligera, porque Dios lo puede tener en la lista de instrumentos elegidos y decir:
a él lo voy a usar, a ella la voy a usar, a él. ¿Acaso no lo hizo contigo? ¿Acaso no eras terrible? ¿Acaso no te viene el pensamiento de todo lo que hacías, lo que decías, lo que pensabas, lo que eras? ¿Acaso no te sacó del lodo cenagoso y dijo: ay, instrumento y útil para mí, aunque la sociedad diga que no sirves para nada? Yo sí te doy valor, yo sí te voy a usar, yo voy a cambiar tu vida para que tú también cambies otras vidas. Ese es nuestro Dios. Aunque alguien te haya hecho sufrir, quizá el Señor va a hacer algo con esa persona. Aunque nosotros a veces digamos: ya no hay esperanza con este es caso perdido. Yo creo que la mayor parte de mis amigos decían: este tipo es un caso perdido. Sin embargo, el Señor dijo un día: instrumento escogido, instrumento escogido, instrumento escogido. Por mucho que te hayan señalado, por mucho que te hayan criticado, Dios te escogió. Y ahora te toca a ti llenarte del Espíritu Santo y por amor dar esos pasos. Y como Ananías, ir y sanar a alguien que quizás es terrible. Pero ¿y si no lo haces tú, quién lo va a hacer? Yo le dijo a Ananías: instrumento escogido me es. ¿Sabes qué conclusión puedo sacar de esto? Que el cielo no ve casos perdidos. El cielo solo ve instrumentos elegidos por Dios. Vasijas diseñadas para hacer algo valioso. Vasijas y armas diseñadas para batallas especiales. Eso es lo que mi cielo ve. Tal vez tú ya te cansaste de esta persona, de este familiar, de este amigo, de este hijo, de este esposo, de esta esposa. Y Dios lo está botando del caballo. Y Dios le está poniendo su luz. Nunca nos demos por vencido con los Saulos de Tarso. Porque Dios en cualquier momento nos puede decir: el que mirás como rebelde, ese va a ser mi próximo instrumento, mi próximo predicador, mi próximo ministro. Nunca demos por perdido lo que Dios ya compró con su sangre. Borremos de nuestra historia. Dios puede volver a escribir la historia de tu familia, la historia de mi familia, la historia de tus hijos, la historia de mis hijos, mis hijas. Dios la vuelve a escribir. ¿Cuántos tienen fe que Dios lo hará? Yo quiero pensar que Dios lo va a hacer. Pero necesitamos ser un poquito más Ananías, un poquito más arriesgados, un poquito más valientes, e ir a la puerta esa de la derecha, ir a la casa donde Dios nos está enviando, abrir nuestra casa en el barrio para que se abra un grupo pequeño, algo hacer para poder alcanzar instrumentos elegidos que solo si hacemos eso van a poder cambiar. Cuando Ananías entra, yo quiero que leamos lo que dijo, porque me conmueve como Ananías lo dice. Dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. ¿Con qué amor lo diría? El Señor Jesús le dice: quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
cuando usted ore por alguien, por sanidad, también ahí mismo ore que sean llenos del Espíritu Santo. Y dice el verso 18 que algo cayó de sus ojos, algo como escamas cayó de los ojos de Pablo y recobró la vista y se levantó. Mire, hay gente que está caída, no sabemos por cuánto tiempo. Necesitan de alguien que llegue, ponga sus manos, ore por ellos, los bendiga, porque la bendición siempre es mayor que la maldición que ya tienen, y los levante. Se levantó y fue bautizado. Yo creo que deberíamos tener más bautismos durante el año. Yo creo que debería ser la iglesia, deberíamos ser como que bautizar todas las semanas. Yo no sé los encargados de llenar la tina y que estarán pensando ahorita: ay, pastor, una vez al mes. Guárdeme, le damos la clasecita en tres etapas para que lleguemos a fin de mes. Pero creo que deberíamos tener más hermanos, Saulos. Hermano Saulo. O sea, como familia lo trató. Y era el más terrible, el que mataba o enviaba a matar la gente, el que los arrestaba, el que arrastraba a las mujeres por la calle, los hombres por la calle, los niños, los hijos de los creyentes. Usted puede creer. Ananías no llegó: arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Hermano Saulo le dijo: Jesucristo me envió para que sea sano. Qué tremendo, ¿no? El amor incondicional del Espíritu Santo, pero ahí representado de la manera más sublime. Rompió el corazón del terrorista y se convirtió al Señor. La gracia de Dios en Ananías, el amor de Dios en Ananías. ¿Qué crees tú que será más efectivo? El amor de Dios en tu vida, en el trato con la gente, en el trato con tu familia, o la religiosidad que le dice a todo el mundo: ustedes están equivocados, arrepiéntanse o se van al infierno. No sé. A los religiosos les dijo Cristo Jesús: sepulcros blanqueados. Pero ¿sabe qué? Nosotros no somos religiosos, amado. Nosotros somos Ananías llenos del Espíritu Santo. Hablemos, convenzamos, oremos, contemos las historias de la Biblia. La más fácil de contar, ¿sabe cuál es? Su propio testimonio, lo que Dios hizo en usted, cómo lo cambió. No necesita sacar un doctorado para eso. Usted cree que ya no me di cuenta, pero ahora lo tengo que terminar. ¿Qué voy a hacer? Se ríen algunos. Diga conmigo: mi amor logrará que caigan escamas de los ojos de mis familiares, de mis hijos, de mis padres, del esposo, de la esposa, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos o amigas. Lléname de tu amor, Señor Jesús.